¿Cómo está, ingeniero? Tanto tiempo, bueno, qué gusto Es saludarte. cierto, y bueno, seguimos con la evolución, con una evolución del clima en general y del resultado en los ríos que nos sorprende permanentemente. Es decir, la variabilidad climática que estamos teniendo redunda en una definición de tendencias para adelante, que siempre es muy corta. Tenemos un horizonte de previsión cortísimo. Y esa dificultad se nota, se observa permanentemente. Hemos tenido una reunión hace poquito, hace unos días, de análisis de tendencias climáticas en el Servicio Meteorológico Nacional y con participación de mucha gente. Y en definitiva, significa un cambio de alguna manera con respecto a lo que se pensaba antes. En definitiva, pensando en el río Paraguay, pensando en la cuenca del Paraguay, en la perspectiva para lo que falta del verano y yo diría que para las primeras semanas del otoño, no es muy buena, no es muy halagüeña, pensando en la necesidad de que el Paraguay repunte y que se vuelva a valores normales. No parece ser la perspectiva. Por lo tanto, si bien me parece que en general el río Paraguay no va a tener los niveles tan bajos que tuvo en 2020, pero por lo menos ya hoy estamos en el orden de los del 2022. El 2022 empezamos el año con bajante, con una situación complicada, y ahora en principio estamos en lo mismo. Y si me fijo simplemente en el periodo subestacional, las próximas 2 semanas, ¿cuál es la perspectiva meteorológica para las próximas 2 semanas? Y la expectativa está puesta en la posibilidad de que llueva sobre la región nororiental del Paraguay, que es donde tiene la respuesta más rápida, y eso permite una recuperación, pero en principio yo personalmente no lo veo, no me parece que vaya a ocurrir, y eso significa que en el caso de las estaciones del río Paraguay, del tramo medio, Concepción, por ejemplo, se mantenga oscilante muy por debajo del valor promedio para esta altura del año, ¿no? Considerando los últimos 25 años. Y eso abajo, como tampoco está lloviendo en la región, en la cuenca más próxima a Asunción, también se nota claramente en los valores de Asunción. Hoy tiene menos 26 por debajo del cero. Son números realmente muy preocupantes para la navegación en general y para cualquier uso del recurso hídrico que se quiera hacer, ¿no? Toda situación que se aparta de lo normal, y se aparta mucho de lo normal como está pasando ahora, bueno, no es deseable y trae consecuencias. Esa es la situación, Laura. Ingeniero, buenas tardes, un gusto volver a saludarte, teniendo en cuenta también el panorama que planteás, teniendo en cuenta la bajante principalmente de las aguas. ¿Cuánto más o menos necesitaríamos de lluvias en los próximos días, en los próximos meses, como para tener también una recuperación y tener los niveles ideales necesarios? Y lo ideal es que no se den eventos muy significativos, que por otra parte no es ese el panorama que tenemos, pero por lo menos tendría que llover por encima de lo normal para que hubiera una recuperación sensible, porque, como te digo, estamos muy por abajo de los niveles normales en todo el curso del río Paraguay, desde las nacientes hasta Pilar. Todo está muy por abajo de lo normal, y el río Paraguay, si bien es un río que no tiene regulación, no hay manera de regularlo, pero para que se recupere, realmente la situación, el marco climático tiene que cambiar significativamente, y no hay una perspectiva de ese cambio, al contrario. Entonces, evento niño que se está empezando a ir ahora, se ha comportado de una manera que, según se lo vea, es un niño típico, y según se lo vea, es un niño que sorprende, porque en la primavera hemos tenido lluvias muy importantes en la cuenca del río Uruguay. Después hemos tenido lluvias muy importantes sobre el territorio argentino de la cuenca del Plata. Y cuando suponíamos que se iba a ir todo para las nacientes del Paraná y nacientes del Paraguay, en las que ha habido algunas lluvias, pero todo fue errático y no se terminó de definir una tendencia. Y hoy por hoy, por eso digo lo del cambio, en la última reunión, en las últimas 2 reuniones que hemos tenido, da la impresión de que la mitad norte de la cuenca del Plata, y eso incluye totalmente a la cuenca del Paraguay, tendría una perspectiva de acá a fin del verano y la primera parte del otoño de lluvias a lo sumo normales, a lo sumo. Y como te digo, la necesidad para recuperarse definitivamente y estar en un aporte normal
tendría que llover por encima de lo normal. Ujú. ¿Te acordás, ingeniero, que hablábamos de un principio de un niño muy tímido que nos estaba manifestando, digamos, en esa zona, Sí. en esta zona, en Paraguay? Luego se empezó a manifestar de a poquito, pero en cambio se está yendo más rápido de lo previsto. Sí, 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 sí. Mira, hay una cosa que me está pareciendo, que ya es un hecho, ¿no? Si en cada momento yo registro todo lo que digo, lo que se dice, y a tal horizonte para adelante. Cuando llego a ese horizonte, paro la pelota y miro para atrás Sí. y comparo aquello que dije Sí. con lo que se observa. Eso es una tarea que es indispensable hacer permanentemente, y lo que yo noto que las diferencias son cada vez mayores cuanto más largo sea el horizonte que considero. Es decir, parece una perogrullada, pero quiero decir, el horizonte de 3 meses, que es el horizonte estándar de consideración, ya queda demasiado largo. Ujú. Es decir, hay veces que uno piensa a un mes para adelante y a duras penas entra a prueba lo que dijo al principio, ¿no? En cambio, antes, yo me ubico 20 años antes, cuando se produjo el niño 97-98, 1997-1998, ya en mayo teníamos una idea de lo que iba a pasar, primero en Uruguay, después acá, después allá, y cuánto iba a llover, y efectivamente ocurrió. Lo que no estaba muy en claro en ese momento era que en el otoño siguiente íbamos a tener un remesón del niño, íbamos a tener lluvias tan significativas sobre la franja media del litoral en territorio argentino. Eso falló. Pero en principio todo lo otro sí. Bueno, hoy es muy difícil tener un panorama general de la situación a 3 o 4 meses para adelante. Eso es muy difícil, muy complicado. La variabilidad climática es muy fuerte, es muy importante. Repito, creo que lo dije aquí alguna vez, pero es la manifestación más evidente del cambio climático. Digamos, esa variabilidad, esa locura que tiene el clima de estar cambiando permanentemente, bueno, es típico de eso, ¿no? En definitiva, no hay buenas noticias, no son buenas noticias ahora, y obviamente que está la comunidad climatológica en general, o sea, los climatólogos, los meteorólogos, están poniendo todas las pilas permanentemente, no tanto en lo meteorológico de corto plazo, digamos, el horizonte sinóptico, que ese está bastante bien dominado en todo el mundo, bastante bien, digo, sirve, y tiene un porcentaje de efectividad muy bueno, ni tampoco en la tendencia climática 3 o 4 meses, porque ya no sabes cuánto más te podés ir para adelante, sino en el periodo lo que se llama subestacional o estacional. Es decir, con 2 semanas o 3 semanas para adelante, cuál es la tendencia en esas 2 o 3 semanas. Eso es lo importante, y lo vamos siguiendo. Los lunes tenemos una actualización sobre de esa perspectiva, y no más que eso se puede hacer. Digamos, es una guía que en general sirve realmente, pero obviamente que no es lo mismo que el pronóstico meteorológico de 4 o 5 días, ¿no? Pero sirve. Ingeniero, sé que quizá podría ser muy precipitado hablar ya de esto, pero teniendo en cuenta los registros que ustedes van manejando y también ya la tendencia que están viendo actualmente, la faltante de lluvias, la bajante de las aguas, ¿este podría ser nuevamente un año 2024 donde tengamos bajantes históricas? Mirá, yo miro de reojo a lo que pasó en el año 2020, ¿no? Lo tengo ahí pegadito en todos los gráficos. Figura 2020 como la referencia, no hay ninguna duda. Y también, ¿por qué no? 2019, la segunda mitad del 2019. Después de aquella crecida que culminó en Asunción y en Pilcomayo y en Formosa y en Alberdi, culminó a principios de junio del 2019, dejó de llover totalmente, dejó de llover en la cuenca del Paraguay, pero realmente a cero, y los niveles del río tuvieron la bajada más larga de la historia, más pronunciada de la historia, pasando de niveles de entre los más altos de la historia a entre los niveles más bajos de la historia. Eso en el término de 156 días. Es decir, esa situación se puede dar, si pasó en 2019 con aquel marco climático que teníamos, ahora que se supone que estamos saliendo del Niño y con una perspectiva incierta, pero con cierta probabilidad de Niña, y bueno,
es probable que ocurra, no lo descarto realmente, pero es altamente probable que sea un año que nos demande mucho trabajo, sin ninguna duda. Lo ideal en toda situación, en todo caso, es que las oscilaciones se den muy próximas a los valores normales, ya sea para arriba o para abajo, en función de cómo venga, pero que el clima se comporte de tal manera que la condición de suelos, la condición de humedad de los suelos, especialmente en las zonas de respuesta rápida, como puede ser la región oriental del Paraguay, sea tal que permita que el aporte lateral al río Paraguay se mantenga más o menos estable o más o menos continuo durante todos los meses del año. Eso es lo que es deseable. Obviamente que los últimos años nos han mostrado muchas variaciones al respecto y se aleja bastante de lo deseable, ¿no? Excelente, ingeniero. Un placer realmente haberte tenido nuevamente en otro contacto más aquí en Paraguay Fluvial y Logística. Seguramente vamos a seguir en contacto contigo más adelante para que también puedas ir actualizando los datos. Cómo no, Laura, un gusto charlar con ustedes. Laura y Casiusca creo que está, ¿no? Sí, aquí estoy, ingeniero. Ah, bueno, ahí está, sendo saludos a ambas. Igualmente, un abrazo. Así conversábamos con el ingeniero Juan Borus, subgerente del Sistema de Información y Alerta Hidrológico del INAD, dando un poquito este pantallazo también en relación a lo que van a ser las precipitaciones, cómo está la bajante también, y los números, las cifras que realmente son bastante preocupantes, Lau. Y el promedio que decía él de sacar, de estudiar esos 3 meses, ¿verdad? Que ya tiene que cambiar, porque imagínate, en un mes ya cambió todo. Sí. Lo que ellos estaban previendo, viendo, observando, estudiando, que le venían estudiando ya al fenómeno de una manera, sin embargo se estaba manifestando de otra. Sí, y parece que fue tan corto. ¿Cómo? Fue tan corto el fenómeno. Cortito. Cortísimo. Sí, la verdad que sí. Bueno, y continuamos hoy estamos a full, sí, con una temperatura que decíamos, ¿cómo era que dijiste vos esta semana? La Semana del Amor. La Semana del Amor.